Hola amigos, bienvenidos a este es su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y su servidor les traen los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y las noticias y por supuesto los comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones. Así es que bienvenidos nuevamente a una ventana a la verdad, hecho una puerta a la realidad. Y bueno amigos, me voy a trasladar algunos hechos, noticias, información muy importantes referentes a nuestra América Latina, muy en especial a Perú. Un Perú que sigue viviendo una de las dictaduras más feroces de los últimos años en nuestra América Latina. Muy feroz, independientemente de a quien le guste o no. Muy feroz, pero con la complacencia del Departamento de Estado que ha apoyado a la señora Dina Boluarte y del señor Luis Almagro, que en todo momento siempre está con las dictaduras. Hay que decirlo como es. Luis Almagro, del Departamento de Estado, Antonio Gutiérrez, porque hasta hoy ninguna institución de estas ha exigido algún cambio dentro de la política peruana. Es curioso, ¿no? Allá cuando Nicolás Maduro agarra a un delincuente de la oposición, inmediatamente saltan los grandes medios de comunicación, salta la Organización de Naciones Unidas, salta los derechos humanos de la Unión Europea y de Estados Unidos y de cualquier región, llamándole dictador y por supuesto exigiendo la liberación de dicha persona. Curioso, y aquí nadie se ha pronunciado. Ni Luis Almagro ha dicho nada absolutamente a esta dictadora, ni el Departamento de Estado, ni siquiera la Organización de Naciones Unidas. Vamos aquí, fíjate nada más. Es una dictadura tan brutal que ahora pone un estado de excepción y un estado de emergencia, casi ya en todas las regiones más importantes del Perú, donde ya los derechos que les otorga la Constitución y la misma Carta Magna de las Naciones Unidas está siendo pisoteada por la señora Dina Boluarte. Y nadie, absolutamente nadie, dice nada. Vamos a creer. La señora Dina Boluarte, Perú, decreta toque de queda en Puno, una de las regiones donde ha habido más enfrentamientos, y de Estado, ¿ok? Y un estado de emergencia en varias regiones del Perú, en varias regiones. Con la medida quedan suspendidos, escucha esto, con la medida quedan suspendidos los derechos relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, libertad de seguridad personal, o sea, prácticamente ya inicia la dictadura clara y dura. O sea, ya no tienes derecho absolutamente a nada. El gobierno de Perú decretó este domingo el estado de emergencia en 7 departamentos por un periodo de 60 días, debido a la crisis social política que viven en el país desde el pasado 7 de diciembre, después del golpe de Estado en contra del señor Pedro Castillo. La medida rige en los departamentos de Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna, y cuenta con las firmas de la presidenta interina Dina, de la presidenta usurpadora, no interina, la usurpadora Dina Boluarte, del jefe del gabinete Alberto Otarola y del ministro de Defensa Jorge Chávez y del ministro de Justicia José Tello. Todos ellos firmaron este decreto, o sea, los más importantes representantes de la política o del sistema de seguridad del Perú firmaron esto, para que tomes en cuenta tú quiénes son los enemigos de Perú, ¿ok? Quiénes son los enemigos de América Latina. Mientras rija el estado de emergencia, el control del orden interno en dichas negociaciones estará a cargo de la Policía Nacional con el apoyo de las Fuerzas Armadas, con excepción de Puno, donde se requiere que el control del orden interno sea asumido por las fuerzas de defensa, ¿okay?, nacionales. Habla ya del ejército prácticamente del Perú, prácticamente en contra del pueblo de Perú. Imagínate tú, la policía, el ejército, las fuerzas especiales justamente del Perú, hoy no luchando contra un enemigo externo, sino contra el propio pueblo. Esto es dictadura. Una dictadura férrea y feroz. Pero ¿quién es apoyada por quién? Por el Departamento de Estado y por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, con complacencia de la Organización de Naciones Unidas, pese a que todas las naciones de América Latina exigen que inmediato sea liberado el señor Pedro Castillo. Todas las naciones en la CELAC exigen, les dieron una declaratoria conjunta
exigiendo el retorno a la democracia en Perú, la liberación de Pedro Castillo y, por supuesto, elecciones tempranas, que ha sido sepultada justamente por el Congreso golpista, que hoy ha sepultado justamente cualquier tipo de diálogo, así también como de elecciones hasta el año 2024. Como lo dije yo, la oligarquía y estos vendepatrias, hablo del Congreso y hablo de Dina Boluarte, un Congreso golpista, les dije yo, van a acomodar la Constitución y van a acomodar todo para seguir beneficiando a las oligarquías, a las multinacionales, a las mineras y por supuesto a los medios de comunicación corporativos. No les importa ni a la prensa mermelera decir que esto es una dictadura. Y todavía esa prensa mermelera está de una u otra manera tratando de lavar el rostro de todos estos golpistas y todavía defendiendo a la policía y al ejército y todavía peor llamando a mis hermanos peruanos desasociados y delincuentes. Imagínate tú hoy lo que vive nuestra América Latina, y si no, hace falta un cambio radical en un sistema judicial putrefacto. Pero vamos más lejos, ¿ok? Con esta disposición quedan suspendidos los derechos constitucionales ya pisoteados por supuesto, por la dictadora Dina Boluarte. ¿Okay? Los derechos constitucionales relativos a la individualidad de domicilio, inviolabilidad, o sea que si ahora reconoce por ahí o quieren detener a una persona que esté en desacuerdo con la señora Dina Boluarte, pueden llegar a su domicilio, tumbar la puerta y tomarlo preso. Esto es una dictadura, señores. Realmente esto está siendo verdaderamente, catastrófico. La movilización a punto de declarar, además, en el departamento de Puno, con esta disposición quedan suspendidas los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito. Ya no puedes transitar libremente. O sea, ya prácticamente te robaron todo tu derecho a movilizarte por el territorio nacional. Libertad de tránsito, libertad de seguridad personal. Además, en el departamento de Puno se declaró la inmovilización social, ya no puedes moverte en absoluto. Social obligatoria a todas las personas en sus domicilios, desde las 20 horas hasta las 4 horas. O sea que de ciertas horas, imagínate tú en Perú, que den las 8 de la noche, y a las 8 de la noche, si tú no estás encerrado en tu casa, y te mira la policía o el ejército en la calle, eres detenido y llevado preso. Cuestionado del por qué estabas en la calle. Democracia estilo estadounidense. Así de simple. La crisis política e institucional en Puna ha entrado en una espiral aún más compleja, luego de que el Congreso rechazara por cuarta ocasión una de las mayores demandas de la ciudadanía, en las masivas protestas que se extienden en el país desde hace casi 2 meses, el adelanto de elecciones generales para el año 2023. La liberación de Pedro Castillo y una constituyente. Pero bueno, cuando se trata de apoyar a las dictaduras, ahí tienes. Y yo me pregunto, ¿dónde está la prensa exponiendo esta realidad? Que el Senado, los legisladores peruanos y la señora Dina Boluarte está pisoteando completamente todo el derecho constitucional de mis hermanos peruanos. ¿Dónde está Luis Almagro para decir que esto es una dictadura y que deben tomarse acciones en contra o imponer sanciones económicas en contra de Perú? Curioso, ¿no? Aquí vemos nuevamente la hipocresía y doble estándar. Como el Departamento de Estado, con tal de que beneficia sus intereses, que son las mineras, no importa que haya una dictadura. A esto le llaman libertad y democracia. En la ONU, el Departamento de Estado y, por supuesto, en la Organización de Estados Americanos, que hoy siguen callados ante estas atrocidades, ante esta falta de constitucionalidad, ante esta dictadura. Pero bueno, ahí tienes, hermano de América Latina, la democracia estadounidense en su máximo esplendor, como siempre. Pero bueno, tú saca tu conclusión. De lo que siga pasando, su servidor seguirá informando. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.